Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Minutos es Tierra de Llobus de Ignacio Ruiz. Quienes hayan consultado el programa sabrán que Miguel Barrero iba a ser el presentador, pero por determinadas circunstancias ajenas a su voluntad no ha podido acompañarnos en el día de hoy. Pero voy a intentarle suplir, aunque sé que no estaré a su altura.
Y la verdad es que en este momento el protagonismo lo tiene el autor de esta excelente novela, que es Ignacio Ruiz. Nos acompaña Ignacio Ruiz, autor de Tierra de Lobos, periodista con una amplísima experiencia, colaborador de distintos medios de comunicación, del Grupo Z, de La Estrella Digital, guionista de cortometraje y, de verdad, una persona con una trayectoria impresionante que ha hecho esta inmersión en lo que es la Asturias de la primera mitad de los años 50 realmente sorprendente. Porque en esta novela vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar un retrato histórico de lo que es los últimos supervivientes del maquis, de los fugados. Vamos a ver cómo se les combatía, cómo las unidades de la Guardia Civil en Tarna se desplegaban sobre el territorio de la montaña, les perseguían, les acosaban y acababan con sus vidas. Vamos a ver también cómo vivían los otros en el interior del puesto de la comandancia de la Guardia Civil, que es algo que no ha sido muy contado. Yo creo que es uno de los principales atractivos de la novela. Pero también vamos a descubrir las interioridades de quienes vivían en esos puestos, en esos pueblos. También vamos a descubrir un poco, yo diría que tiene un componente de retrato antropológico, porque rescatas un territorio y a quienes lo pueblan. Sí, ahora me acerco aquí. Yo llegué a Tarna siendo pequeño, viví año y medio allí y presencié todo lo que presencié. Con el tiempo, casi 60 años después, volví a Tarna. Y al contemplar el paisaje impresionante de Redes, quedé impresionado y me vinieron recuerdos y decidí en su momento escribir una novela sobre Tarna y aquellos años. La novela solo pretende describir la memoria de ese niño y contar lo que pasaba en ese pueblo en los años 50. ¿Qué ocurría? Pues todo lo que ha dicho José Manuel. Es decir, había una represión brutal, había una condición de las mujeres totalmente marginadas, los niños apenas había, la escuela pues la habían destruido porque, claro, no olvidemos que Tarna en la guerra civil fue destruida total y absolutamente. Todavía no hace mucho, hablando con una vecina de Tarna, me contaba, dice, Ignacio, es que nos sacaron de las casas sin poder llevar nada, las incendiaban, echaban gasolina, lo que fuera, y nos sacaban de allí. Pasamos hambre toda. Entonces es un poco lo que yo intento narrar desde ese momento en que llego y me encuentro, yo venía de Gijón y me encuentro con lo que me encuentro, con ese pueblo. A la hora de narrar y contar, fundamentalmente yo trato de describir, porque un niño solo describe, no puede analizar, no lo sabe. Entonces empleo para describir todo eso 3 parcelas importantes, lo que yo creo. Una es el lenguaje. Para mí el lenguaje, cuando escribes una historia, es fundamental, porque el lenguaje es el medio que te permite transmitir lo que tú quieres describir y contar. Entonces ahí tuve yo mis problemas, porque yo empecé a narrar en castellano, algún giro que ponía de Playu, de aquí de Gijón, pero fundamentalmente era la narración en castellano. Pronto me di cuenta de que aquello no funcionaba, que no había ritmo en la novela. Entonces, hablando con unos amigos de aquí de Gijón, pensamos que a lo mejor si plasmábamos la novela en el lenguaje que se hablaba en Tarna, conseguiríamos más. Y así hicimos. Entonces, la novela tiene 3 tipos de idioma. El castellano, que es el que yo narro, el que hablan los guardias civiles, el playu, que hablamos los que veníamos de Gijón,
y después el asturiano, que era lo que hablaban los tarninos. Entonces, esos 3 idiomas, esos 3 dialectos, esas 3 lenguas, conviven perfectamente. Absolutamente nadie hace ningún gesto de desaprobación porque te hablen en asturiano, te hablen en castellano o te hablen en... Y entonces se me enfrentaba un problema a la hora de seguir escribiendo, que decían, es que no te va a leer casi nadie porque no saben el asturiano, no lo conocen. Porque no olvidemos que el asturiano ha sido una lengua totalmente preterida, olvidada y despreciada por la dictadura. Es decir, hasta el punto de que los niños que iban a los colegios públicos de curas y de monjas tenían prohibido hablar en asturiano, porque eso era de paletos, de mal educados, en fin, no tenía ningún sentido. Entonces, finalmente yo decidí y apostamos, mis amigos y yo, apostamos por meter el asturiano y la novela está. Cada personaje habla en su idioma. Y hay un hilo conductor, que es el niño. Ese niño pequeño que no habla asturiano, habla playo, y va a través de su aprendizaje natural del idioma, como hacen todos los niños, va aprendiendo el asturiano y va mostrándolo al lector también, para que el lector descubra las palabras más complicadas. Entonces es un juego en el que analizamos, que es el que yo creo más destacable de la novela, ¿no? El que yo intento que destaque fundamentalmente. Después la historia es una historia, como bien dice José Manuel, que es casi antropológica en el sentido de que hay reflejo. Primero, la vivencia de las mujeres. Las mujeres eran nada, trabajaban siempre. Los hombres trabajaban, iban al chigre, iban a cenar a casa, pero las mujeres nada. Trabajaban y además eran consideradas como un cero a la izquierda dentro de la sociedad tarnina, hasta el punto de que eran casi una relación de tipo sexual endogámico, por cuanto los hombres podían aprovecharse sin parar de hijas, tías, sobrinas. Como decía un personaje, es que los hombres dicen que hay pocas mujeres. Y entonces, pues, la mujer vive eso. Después, eso te conlleva, en momentos determinados, a embarazos no deseados, en momentos en que el aborto no se puede realizar, hay que hacerlo de forma clandestina. Entonces, esa condición de la mujer yo creo que hay que resaltarla en la novela, porque yo incido en que hay que luchar por esa condición femenina. Y eso es donde estamos en el año 50, en los años 50. Después hay una tercera parcela, que son los del monte. Los del monte son aquellos que, una vez acabada la guerra civil, no tuvieron más remedio que tomar las armas y subir al monte. Entonces, el maquis que decía la dictadura, allí los conocen por los del monte, porque en el monte de quién estaban, estaba su hermano, su primo, su tío, y hacían lo que podían para sobrevivir. En los años 50 es el momento de casi la desaparición de los del monte, porque es cuando se empieza a aplicar la famosa ley de fugas. Es decir, empiezan a matar y con decir que se quería fugar pues lo mataban y punto. Entonces ellos intentan sobrevivir como pueden. ¿Cómo hacen? Pues con la connivencia de los tarninos y con otro tipo de utensilios que no desvelo porque sería parte de la novela, pero ese es otro de los elementos básicos del monte. Y después está quienes los iban a perseguir, es decir, la Guardia Civil. La Guardia Civil, y voy a empezar por el final, hace poco en Tarna, hablando con una vecina, me dijo, uy, aquí cuando se fueron los guardias civiles, todos dijimos que qué pena, porque eran muy buenos. Y esa es la referencia que yo tengo de los guardias civiles, excepto un personaje que es malvado y es el peor que te puedes echar a la cara, ¿no? Pero
el resto de los guardias civiles se dan cuenta de que no pueden sobrevivir en un pueblo en contra de los vecinos, torturando, matando a los vecinos. Entonces, ¿qué optan? Optan por la ley del mirar para otro lado, no perseguir. Cuando van al monte teóricamente a perseguirlos, pues no los ven, no los encuentran nunca. Entonces, esa es una parcela. Y hay una tercera, una cuarta, que es la que da título a la novela, que es Tierra de Llobos, que son los lobos. Los lobos, cuando yo llegué a Tarna, nosotros vivíamos en la última casa del pueblo, al lado del río, y bajaban los lobos. Entonces, vivíamos con un miedo tremendo. Con el tiempo, un amigo mío, editor de la novela, que es un ecologista, me dijo, pero que es que los lobos jamás atacan al ser humano. Siempre lo acompañan. Solo atacan, al bípedo nunca lo atacan, solo atacan cuando el bípedo pierde la verticalidad. Y eso ocurrió en un momento de la novela que es real, eso es real, como dos guardias civiles caminan por la noche con mucha nieve, con dos lobos, uno a cada lado, y no los atacan en ningún momento. Sin embargo, llega un momento en que cuando encuentran al hombre agachado, sí lo atacan, porque ya no es un bípedo en su concepto. Y entonces ellos desencadenan de esa manera la tragedia, porque claro, la novela es una novela negra, no lo olvidemos. Entonces tiene su suspense, su crimen, su investigación, tiene todo eso dentro, y los lobos son los que desencadenan precisamente esa tragedia, ¿no? Por eso, Tierra de Llobos, que está presente continuamente en la novela, aunque no los citemos. Entonces, yo quiero dejar muy claro el motivo por el cual escribo la novela, lo que funciona, y sobre todo porque quiero dejar que no se olvide y que la memoria democrática o histórica, como la queramos llamar, está ahí. Y por mucho que alguien la quiera derogar, por mucho que los líderes de la ultraderecha española quieran derogar la ley de memoria histórica o democrática, no lo pueden conseguir porque no pueden derogar la memoria infantil, la memoria de un niño. Entonces, la novela no pretende, porque va suave, no pretende en ningún momento abrir heridas, sino abrir tumbas para cicatrizar las heridas. Una vecina de Tarna, cuando yo estaba hablando con ellos para ver cómo era, me decía desde su balcón pequeño que tenía, mira, ¿ves esos montes ahí arriba? Y dice, están llenos. Ahí vamos a buscar a nuestros muertos. Y ahora, si tú vas, todavía los encuentras. Y efectivamente, yo he visto mucho y hay un momento de la novela que es el osario, en los cuales sale a relucir la gran tragedia de las mujeres que salían buscando a sus hijos enterrados, sin saber dónde, ni cómo, ni por qué. Y eso era lo peor. Hay personajes, mujeres, que enloquecen, pensando que sus hijos han desaparecido, piensa que los han matado, pero no lo sabe. Y hay personajes que no enloquecen, sino que intentan, desde la fuerza suya, en este caso es una mujer que curiosamente en aquel pueblo olvidado, ella era hija de un médico de la cabeza que decía ella, entonces era una mujer sabia, entonces la tenían considerada como bruja, porque sabía cosas de médicos, sabía cosas para curar, y entonces ella recurría a sus conocimientos y a los de su padre para tratar de paliar. De hecho, era la abortera de la zona, porque toda la zona de Tarna es la capital, que es Caso, tienes La Foz, Bezanes, Pendones. Entonces, es una zona muy amplia.
Y esta mujer va a vivir a Tarna con su nieta porque a su madre, a su hija la habían matado, la habían fusilado y tampoco sabía dónde estaba y no quería que a su nieta le pasara lo mismo que a otras tantas mujeres. Es decir, quería que estudiara, que hiciera una carrera, en fin. Son parcelas de la novela que todas conjuntas es un giro que vamos descubriendo y sobre todo vamos viendo la maravilla que es, y eso no cansaré nunca de decirlo, el paraje de Redes. O sea, estar en Redes y ponerte frente a él es como si te viniera una bocanada de naturaleza tan grande que explosiona. Tú haces el recorrido, yo lo he hecho, yendo hacia la cascada del Taballón o yendo hacia la fuente Nalona, donde nace el río Nalón. El río Nalón nace en un chorrín pequeñín y después va haciéndose grande el camino con afluentes como el Caliao. Entonces todo esto te da una idea de que es impresionante, porque hay que decirlo así. Paraje es el fondo donde hay una gran parte de la historia de esta Asturias y de estos pueblos vaciados, que están vaciados directamente porque los echaron. Porque pensar que Tarna tardó en reconstruirse, me parece que empezó en el 45, en el 51-52 empezaron a aparecer ya las primeras casas, porque, insisto, quedó destruida. No lo olvidemos eso, destruida por la dictadura. Entonces, Tarna es el ejemplo más claro de lo que fue aquella dictadura, que hay alguien añora alguno, pero que fue lo más nefasto para este país y en concreto para nuestra región, para Asturias. Y ahora yo he contado unas cuantas cosas y si alguien me quiere preguntar alguna más, pues que me la pregunte, o si alguien dice, Ignacio, que te has dejado un tintero o algo, pues me lo decís. Como explicábamos antes, esta es una novela que habla sobre el mapa, sobre lo que es Redes, el entorno de Tarna y Aviana, Campo de Caso, pero también es sobre todo la novela de quienes lo habitan. Y por ahí quiero ir haciendo mi aproximación a la novela y mi próxima pregunta. Dime. Evidentemente, la época que cuentas, que narras, que describes, es una época de una dureza extrema. Sin embargo, hay apuntes humorísticos a la novela que forman parte del día a día. Hay un momento que a mí me pareció divertido y al mismo tiempo bastante ilustrativo en lo que es ese momento, y yo creo que también explica bien el espíritu de la novela, en el sentido de que es una narración total sobre quienes viven allí, con alegrías y con tristezas, con desgracias y a veces pues, momentos afortunados. Hay un momento en el que el enterrador empieza a trabajar y su mujer le dice que, oye, si tú quieres tener mambo esta noche, hay que ir a la iglesia, poner un cirio, lavarse con agua bendita, que te bendiga el cura. Sí. Y hay un momento en el que empiezan a aparecer cirios por todos los lados y las mujeres empiezan a darse cuenta de que igual el enterrador es un poco mentiroso. Hace más del uso del débito conyugal que los paisanos. Sí, esa es una, digamos, eso en concreto es el embrión de la novela. Es decir, yo escribí ese cuento y fue lo que me llevó después a narrar, a ampliar toda la novela, ¿no? Y efectivamente, esa es una mujer, Sara, que cuando yo llego al pueblo está loca. La llaman la yoca del corredor. ¿Por qué? Porque ella efectivamente enloquece al ver que, bueno, es un pequeño spoiler y no quiero meterlo, pero vamos, se da cuenta, narro esa historia porque el enterrador, su marido, Sara le dice que no la puede tocar porque sus manos han tocado muertos y por tanto tiene las manos impuras. Entonces tiene que hacer eso, llevar un cirio San Lorenzo a la parroquia y después lavarse en agua bendita
y después ya la puede tocar. Entonces dice, y si algún día lo haces va a pasar algo raro. O sea, entonces sufren bastante porque llevan los cirios, en el pueblo ya se ríen porque dicen, el Teo nos está engañando porque no puede ser que haga tantas cosas a la vez, ¿no? Y demás. Sí, esa es un aporte humorístico, irónico, pero que revela, porque si tú te das cuenta, al final la tragedia surge la tragedia y la mujer enloquece al saber que su nieta y su amigo han desaparecido sin saber por qué. Si leéis la novela sabréis por qué desaparece. Esa es una parte, sí, humorística. Y después hay otra que a mí me gusta personalmente mucho, que es muy costumbrista, que es la matanza. Es decir, la matanza en los pueblos pues siempre ha tenido su gracia, y entonces ahí, entre el alcohol, el olor tremendo a sangre y demás, los hombres y las mujeres se desinhiben, empiezan con sus cánticos picantes, como hacen en las esfollazas del trigo y del maíz, pues empiezan a echar canciones picantes, siempre alusivas a los curas, porque en Tarna ciertamente los curas nunca fueron bien recibidos, hasta el punto que la iglesia hoy está exactamente igual que antes, y yo creo que a la misa es muy poca gente. Cuando yo estaba no iba nunca, iba nada, y el cura tampoco venía. Cierto que hemos de decir que Tarna, de 12 meses que tiene el año, 9 estaba incomunicada por la nieve. Totalmente. Es decir, si había un parto, a la mujer la echaban en un colchón con un somier y la llevaban, la subían desde, sabéis que Tarna está en la parte baja, subes a la carretera para ir a Campocaso, pues son unos 500 metros que subían con la mujer parturienta para llevarla a Campocaso, porque allí no se podía, no bajaban los médicos ni nadie. Aquello estaba totalmente abandonado. Es una cosa. Y hoy en día, he de decir que voy a leeros una cosa aquí, que es como definía Tarna en el año 1752, el catastro de la Ensenada. El catastro de la Ensenada fue un catastro que el rey le hizo al marqués de la Ensenada que hiciera por toda España para ver qué tenían que pagarle sus súbditos. Y entonces define a Tarna como un lugar donde existen una fragua, 14 madreñeros, 49 colmenas, 5 molinos, una taberna y un arriero. Bien, 300 años después hay menos. Es decir, en este momento Tarna tiene 67 habitantes. Cuando yo estuve había 100. Es decir, que esa España vaciada está vaciada, ¿por qué? Por el olvido, por el silencio. Porque Redes, ese paisaje impresionante, lo esconde todo. Y esos bosques lo tapan todo. Todo menos la historia de Tarna y de Asturias. Esa nadie, absolutamente nadie, podrá jamás desfigurarla ni decir que no existió. Existió. Muerte, destrucción, represión, silencio, marginación. Existió. Me indica Rafa que nos quedan unos pocos minutos, pero antes de cerrar esta presentación, hay otro aspecto de la novela que creo que debemos destacar, que es precisamente ese del que hablabas. Ese proceso de aprendizaje de un niño que está descubriendo el mundo, está descubriendo un mundo cruel. Hay momentos muy cruentos en la novela, pero también hay un sentido de la maravilla, de descubrir lo que es la naturaleza, sobre todo de la mano de esta mujer. Sí. Que dices que es medio bruja, medio sabia, medio loca, a la que todos acuden cuando hay un momento de necesidad. Y ese entorno de los nenos que la rodean, la nieta y tu protagonista, yo quisiera que nos hablases un poco de cómo esos niños van descubriendo ese mundo y van asimilando con la misma lo mismo, algo tierno y sorprendente, incluso una especie de sentimiento de maravilla, con elementos de una crueldad
extrema. Yo tal como lo veo, es muy difícil que un niño pueda narrar algo con crueldad. Él está viendo, observando, pero no sabe por qué ocurren las cosas. Es decir, él si ve algo que, por ejemplo, digámoslo, es decir, a la semana de llegar al pueblo, los otros chicos lo tiran al río bajo el grito de fascista, porque él es hijo de un guardia civil. Entonces, el niño va recuperando un poco, va viendo y va soportando el acoso infantil, así como las mujeres era el abuso sexual el que sufrían, los niños es el acoso infantil. Entonces, el niño no es malo, es decir, él la maldad no la puede entender, porque no la conoce. Entonces, a lo largo de todo el tiempo que está allí, va descubriendo cosas en los demás que no hablan de maldades, sino que son gente buena también, porque a él pues lo quieren, le hacen favores, los niños van curiosamente acercándose a él e intentando jugar con él, e incluso al final, como ya el niño va hablando el tarnino, ese asturiano, los niños cuando se marcha del pueblo le abrazan y le dicen: ya es un mozo del pueblo y ya hables como nosotros. Y él responde: hombre, todavía me falta correr con madreñes. Entonces ese niño va viendo las cosas así y no puede contarles de otra manera. Para él, ¿quiénes son los buenos? Claro, ve cosas horrorosas. Y esas cosas horrorosas ciertamente también el resto del pueblo se las esconde, es decir, no lo dejan que entre ahí. Pero él es un niño y tanto ve las cosas como los niños. Por ejemplo, hay un hecho que refleja mucho lo que era Tarna. El Día de Reyes, allí nadie recibe un regalo, nunca. Sin embargo, su padre viene a caballo, entra por la calle central a caballo con los regalos de su familia y se las dan a él y a su hermana. Y entonces el niño pregunta a los del pueblo, dice: oye, ¿qué reyes son estos? Que me lo traen a mí y a estos no, si son como yo. ¿Por qué no los traen? Entonces pues se inventa: no, es que tu padre fue a buscarlos a no sé dónde y si los traen aquí, pues se los roban otros, en fin, una cosa. Pero él en ese momento se da cuenta de algo muy importante, que no puede ser, que no pueden haber unos reyes así. Entonces él sus juguetes los comparte con los niños, aunque los niños no lo hubieran recibido muy bien, pero lo comparte con ellos y es una parte donde empieza precisamente a sentirse Tarnín, porque empieza a jugar con los niños y los niños lo empiezan a aceptar. Es decir, es su comunidad, la de los niños. Entonces, por eso es el desarrollo del niño y después, a través de las preguntas, va descubriendo. A ver, ¿por qué estas flores son xevaces? ¿O por qué yoñe es esto? Y entonces se lo explican, él lo capta y lo va explicando al lector para que también entienda las palabras de asturiano que no comprenda. Es decir, es una forma muy natural de contar las cosas y sin maldad, porque repito, es imposible que un niño tenga maldad. Entonces todo lo que recuerda el niño es real, no se lo inventa, es como es. Por tanto, que nadie venga a contarme a mí historias de que la memoria democrática no existe o no sé qué. La memoria de los niños es infalible, ahí está. Y Tierra de Llobos es prueba de ello. ¿Qué otra cosa querías? Y la verdad es que me acaba de indicar Rafa que ya deberíamos dar término a esta conversación tan agradable. Se nos ha hecho corto el tiempo, pero les recuerdo que va a estar en el puesto de venta de esta carpa firmando ejemplares a lo largo de los próximos minutos. Y a quienes hayáis leído la novela sabéis de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una novela que cuenta un despertar al mundo. Estamos también hablando de una época especialmente cruel en la historia de nuestro país. Pero también estamos hablando de una novela que tiene elementos mágicos, de descubrimientos
realmente sorprendentes sobre la naturaleza humana y de una forma de vivir que ya no existe, pero que forma parte de nuestra forma de ser. No podemos entender lo que somos hoy sin saber cómo fuimos y cómo vivimos. Ha sido un placer haber leído estas páginas de Tierra de Lobos. Se las recomiendo a quienes lo hayan leído. Quienes lo hayáis leído sabéis de lo que estoy hablando. Ha sido una experiencia como lector realmente magnífica. Y quisiera darle las gracias personalmente al autor de esta obra y a todos quienes nos acompañáis hoy, pues recomendaros su lectura si no habéis accedido a esta novela. Quienes la habéis accedido, pues sabéis de lo que estoy hablando, y también recomendaros que habléis con él y desde luego que también os la dedique, porque cuando se firma una obra ya no es un objeto que hemos comprado en una librería, se convierte en algo más personal, en algo más especial. Ha sido una suerte en la Semana Negra contar con Tierra de Lobos y con Ignacio, recomendársela, y seguimos en la Semana Negra. Muchas gracias. Despedimos a Ignacio con un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ignacio. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj.
que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.